Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo compartir con ustedes la historia de un joven extraordinario que ha conmovido el corazón de miles de fieles en todo el mundo. Fue beatificado el 10 de octubre pasado en la majestuosa Basílica de San Francisco de Asís. Estoy hablando de Carlo Acutis, el primer beato millennial, nacido en 1991 y fallecido en 2006 a la temprana edad de 15 años debido a una leucemia fulminante. ¿Quién fue Carlo Acutis y cómo vivió su breve pero intensa vida? ¿Cuáles son los milagros que se le atribuyen? ¿Y por qué apareció un sueño a su madre después de su muerte? Descubrámoslo juntos en este vídeo. Antes de comenzar, les pido amablemente que den me gusta. Se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, hijo de Andrea Acutis, miembro de la alta burguesía de Turín, y Antonia Salzano. Sus padres se habían casado el año anterior y se encontraban en el Reino Unido por razones laborales de Andrea. En el campo de las finanzas, en 1995, cuando Carlo tenía solo 4 años, su abuelo materno falleció y le apareció en un sueño, pidiéndole que rezara por él. Esta experiencia dejó una profunda huella en el corazón del joven Carlo y lo llevó a interesarse por la práctica religiosa católica. A los 7 años, impulsado por las respuestas de su niñera polaca, solicitó recibir su primera comunión. Después de consultar con un prelado y recibir la formación adecuada, su familia organizó una ceremonia en el convento de San Ambrogio en Némesis. Desde entonces, Carlo se comprometió a reflexionar ante el tabernáculo antes o después de la misa, siendo un fiel comulgante y confesándose semanalmente. Se dice que Carlo tuvo varios modelos y guías en su vida, entre ellos San Francisco de Asís, San Francisco Marto, Domingo Savio, Tarcisio y Bernadette Soubirous. Recibió su educación en Milán en el Instituto Leone XIII, un liceo jesuita. En el ámbito social, Carlo se preocupaba por sus amigos cuyos padres estaban divorciándose y los invitaba a su casa para apoyarlos. Defendía a sus compañeros discapacitados en la escuela cuando eran objeto de burlas por parte de los matones. También mostraba gran atención hacia las personas sin hogar y los menos afortunados, llevándoles comida y ropa. Además de su pasión por la informática, Carlo era un genio de la computación capaz de crear sitios web, programas y aplicaciones. Utilizaba su talento informático para difundir el Evangelio y promover la devoción a la Eucaristía. De hecho, creó un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos en todo el mundo, que visitó personalmente en varios países. Este sitio todavía está accesible en línea y los invito a visitarlo haciendo clic en el enlace en la descripción del vídeo. Carlo Acutis vivió su corta pero intensa vida con sencillez, alegría y fe. A pesar de ser un joven moderno y apasionado por la tecnología, nunca se dejó arrastrar por las modas, las tentaciones ni las ilusiones del mundo. Sabía que la verdadera felicidad residía en Dios y en la Eucaristía, a la que llamaba mi autopista al cielo. Carlo tenía una profunda devoción a la Virgen María, a quien consideraba su confidente y protectora. Rezaba el rosario todos los días y llevaba el escapulario sagrado. También tenía una gran devoción hacia los ángeles guardianes, a quienes a menudo pedía ayuda y consejo. Carlo era generoso, altruista y caritativo. No se limitaba a realizar obras de misericordia corporales, sino que también se comprometía en obras de misericordia espirituales. Se esforzaba por evangelizar a sus amigos, familiares e incluso a los sacerdotes a través de su ejemplo, sus palabras y sus sitios web. No tenía miedo de testimoniar su fe y su amor por Jesús. Carlo también era humilde, obediente y respetuoso. A pesar de su gran inteligencia y preparación, nunca presumía de sus habilidades o éxitos. Siempre estaba dispuesto a escuchar a sus padres, maestros y autoridades, y respetaba las reglas,
las leyes y las responsabilidades con humildad. Por último, Carlo era un joven sereno, optimista y confiado. A pesar de las dificultades que enfrentó en su vida, como la enfermedad de su madre o el divorcio de sus abuelos, nunca se dejó abatir por la desesperación o la ira. Siempre veía el lado positivo de las cosas y tenía una profunda confianza en la providencia de Dios. Pasemos ahora a hablar de los milagros atribuidos a Carlo Acutis después de su muerte. ¿Qué ocurrió el 12 de octubre de 2006 en Monza? Su cuerpo fue trasladado a Asís, donde descansa en la iglesia de Santa María Maggiore. El 5 de julio de 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable, reconociendo sus virtudes heroicas. Luego, el 14 de noviembre de 2019, el mismo Papa aprobó el milagro atribuido a su intercesión, que se trató de la inexplicable curación de un niño brasileño con una rara enfermedad congénita en el páncreas. En 2013, el niño, llamado Mateus Baiane, había nacido en 2009 con una grave malformación pancreática que causaba trastornos digestivos y ponía en peligro su vida. A pesar de los mejores esfuerzos de la medicina, los médicos no podían encontrar una solución para su condición, y los padres estaban desesperados. La madre de Mateus, junto con otras personas, oró intensamente por la intercesión de Carlo Acutis para la curación de su hijo. Durante una visita a una exposición itinerante sobre Carlo Acutis, la madre decidió llevar consigo una reliquia de Carlo, que consistía en un mechón de pelo, y la colocó sobre el pecho de Mateus mientras rezaba. Después de este momento, ocurrió algo extraordinario. Mateus comenzó a mejorar de manera repentina y sorprendente. Sus trastornos digestivos desaparecieron por completo, y los médicos no podían explicar científicamente esta curación. Este evento se consideró un milagro atribuido a la intercesión de Carlo Acutis. La noticia de esta curación milagrosa se difundió rápidamente y llamó la atención del Vaticano. Después de una exhaustiva investigación médica y teológica, el milagro fue reconocido y aprobado por el Papa Francisco, allanando el camino para la beatificación de Carlo Acutis. La beatificación de Carlo Acutis tuvo lugar el 10 de octubre de 2020 en Asís, la ciudad natal de San Francisco de Asís. Fue un evento solemne presidido por el cardenal Agostino Ubalini, enviado especial del Papa. Carlo se convirtió así en el primer millennial en ser beatificado por la Iglesia Católica. La beatificación de Carlo Acutis generó un gran interés y admiración en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. Su vida ejemplar de fe, humildad y dedicación a Dios ha inspirado a muchos a seguir su ejemplo y a vivir una vida auténtica de santidad. En el mundo moderno, hoy en día, Carlo Acutis se considera un modelo de virtud para los jóvenes y un poderoso intercesor ante Dios. Su historia nos recuerda que la santidad no está reservada solo para personas distantes en el tiempo, sino que puede ser alcanzada por personas comunes como nosotros que viven en la realidad cotidiana. La vida de Carlo Acutis nos enseña que la santidad no es un concepto abstracto o inalcanzable, sino algo que puede vivirse concretamente en el contexto de nuestra vida diaria. Carlo era un chico normal con pasiones e intereses comunes, pero logró integrar su fe en todos los aspectos de su existencia. Su pasión por la informática, por ejemplo, no se veía como algo separado de su espiritualidad, sino como un medio para difundir el Evangelio y compartir su fe con los demás. Carlo demostró que incluso las actividades cotidianas más comunes pueden convertirse en una oportunidad para vivir de manera virtuosa y santificante. Su dedicación al apoyo de amigos en dificultades, su compasión hacia los menos afortunados y su compromiso en la defensa de los más débiles nos enseñan que la santidad consiste en amar y servir a los demás. Poniendo en práctica los valores evangélicos de compasión, solidaridad y justicia. Cada día en nuestra vida cotidiana tenemos la oportunidad de tomar decisiones que nos acercan a la santidad. Podemos mostrar amabilidad hacia los demás, practicar la gratitud,
perdonar, ser generosos y vivir con integridad. Podemos tratar de convertir nuestras pasiones y talentos en herramientas para el bien común. Carlo nos muestra que la santidad está al alcance de todos, independientemente de la edad, el estado de vida o las circunstancias personales. No debemos esperar a ser perfectos antes de comenzar nuestro camino hacia la santidad. La santidad es un camino en el que creceremos y aprenderemos continuamente, dando pasos hacia adelante y a veces tropezando en el camino. Recordemos que Dios nos llama a vivir una vida de santidad, una vida llena de amor, pasión, humildad y alegría. Mirando el ejemplo de Carlo Acutis, podemos encontrar inspiración y aliento para vivir nuestra fe de manera auténtica y perseguir la santidad en nuestra vida diaria.